y niñas de grado tercero. En este momento voy a iniciar con la explicación de la cartilla número 2. Hay niños que ya han estado en clase virtual y muy seguramente pues esto ya lo vinieron trabajando. Sin embargo, pues les va a servir para afianzar un poco lo que ya trabajamos durante la semana, y para los que no, pues entonces va a resolver, yo espero que resuelva sus dudas. Sin embargo, si tienen dudas, ustedes ya saben que me las pueden hacer llegar a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les ayudo a resolver. Entonces, el primer tema que aparece en nuestra cartilla tiene que ver con los números romanos. Entonces, al iniciar la cartilla, el soldadito romano nos está contando la historia de esos números romanos. Resulta que los números romanos son un sistema de numeración que nació en Roma, y por eso su nombre, romano, ¿cierto? Entonces, este sistema de numeración pues ya no tiene vigencia, o sea, ya no lo usamos, solamente lo podemos encontrar en los libros de historia, ¿cierto? Cuando leemos fechas, acontecimientos importantes, y este sistema de numeración se diferencia del nuestro porque no usa números, sino que usa 7 letras. Cada una de esas letras tiene un valor diferente, entonces recordemos. La I equivale al número 1. La V equivale al número 5. La X equivale al número 10. La L equivale al número 50. La C equivale al número 100. La D equivale al número 500. Y la M equivale al número 1000. Es muy importante, mis amores, que saber que los números romanos, las letras que se usan en los números romanos siempre deben ser mayúsculas, ¿listo? Entonces no podemos escribir el 1 con una I minúscula, ¿cierto? No podemos escribir el 1 con el 500 con una D minúscula, ¿no? Entonces recordemos eso, siempre va con letras mayúsculas. Ojo con eso, ¿listo? Bueno, resulta que para entender los números romanos es importante, mis amores, que ustedes sepan que tienen que tener claras unas reglas para poder usarlos. Por eso es un poco complicado y por eso también se han dejado de usar. Entonces, la primera regla dice: cuando un número menor se coloca al lado izquierdo, se resta al número mayor. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en el número 4 tenemos una I, ¿cierto? Y tenemos una V. Resulta, mis amores, que la V es mayor, ¿cierto? Pero la I es menor y se encuentra al lado izquierdo. Entonces, cada vez que nosotros veamos de primeras un número menor y luego un número mayor, entonces lo que vamos a hacer es restarle al número mayor ese número menor. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Entonces, miren, muy fácil. Como el número mayor es 5, ¿cierto? La V representa el número 5. Entonces, ¿qué hago? A ese 5 le voy a restar el número menor, que en este caso es I, y la I representa el número 1. Entonces, hago esa resta. 5 menos 1. 5 menos 1 me da 4, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo encuentre un número menor de primeritas y luego un número mayor, siempre voy a restarle a ese número mayor ese número menor. En este caso, I y V daría 4, ¿listo? Entonces, el 4 se representa con una I y con una V según esa regla de los números romanos, ¿listo? Otro ejemplo, tenemos I y tenemos X. Entonces, fíjense que aquí pasa lo mismo. Tenemos un número menor que es el 1 y luego lo acompaña un número mayor que es la X, que es 10, ¿cierto? Entonces, como ya me sé la regla, yo digo 10 es el número mayor. Y a ese 10 yo le voy a restar el número menor, que en este caso es 1. Si yo resto 10 menos 1, eso me da 9. Entonces, la I y la X serían 9. ¿Listo? Entonces, recordemos, un número menor primero y luego un número mayor se resta. ¿Listo? Se le resta al número mayor el número menor.
Esa es la regla de la resta. Ahora vamos con la regla de la suma, la regla number 2. La regla número 2 dice, cuando un número menor se coloca a la derecha, este se suma con el mayor. Ejemplo. Entonces, fíjense, amores, que aquí pasa lo contrario. Tengo un número mayor primero, que es la V. Y luego de la V tengo un número menor, que es el 1, o sea, la I, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago cuando tengo esa situación? Cuando se me presenta esa situación, entonces yo cojo el número mayor, que en este caso es 5, y le voy a sumar el número menor, que en este caso es 1, ¿cierto? Entonces, 5 más 6 me da 6, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar porque me confundí un poquito. Bueno, entonces tenemos, cuando un número mayor está acompañado de un número menor, entonces yo le voy a sumar ese número menor. Entonces, en este caso tenemos primero el número mayor 5 y luego el número menor 1, ¿cierto? Entonces aquí, en vez de restar, como lo hice en la regla número 1, voy a sumar. Entonces, 5 más 1 me da 6. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo encuentre, siempre que yo encuentre, de primeras un número mayor y luego un número menor, se lo voy a sumar, los voy a sumar. Entonces veamos otro ejemplo. Tenemos X, que es 10, ¿cierto? Y tenemos 2 Is, que serían 2, ¿cierto? Porque 1 más 1, 2. Listo. Entonces, revisemos, mis amores, y nos vamos a dar cuenta que la regla es muy fácil. Entonces, como tengo 10, ¿cierto? Entonces la X vale 10 y le voy a sumar. La regla dice que si está el número menor a la derecha se lo voy a sumar. Entonces en este caso tengo 2 Is, o sea, 2. O puedo decir 1 más 1, ¿cierto? Y esto es igual a 12, ¿cierto? Entonces X con 2 palitos, con 2 Is, es igual a 12. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tengo la V y tengo 3 Is, ¿sí? Entonces, como ya sé que tengo que sumar, entonces, ¿qué hago? La V vale 5. Listo, la pongo aquí. Como ya sé que tengo que sumar, entonces más 1, 2 y 3. 3 Is. Tengo 3 Is que valen 1, ¿cierto? Cada una vale 1. 5 más 3, 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la V con 3 Is es igual al número 8. ¿Listo? Entonces recordemos, cuando un número menor está a la derecha, ¿sí? Cuando el número menor se encuentra a la derecha, entonces yo se lo voy a sumar al número mayor, voy a sumar los dos números, ¿listo? Esa es la segunda regla. La tercera regla, muy importante. Un símbolo solo puede sumarse hasta 3 veces consecutivas. Entonces, ojo, no podemos poner, por ejemplo, 3, 4 Is, ¿listo? No podemos poner 4 Is. No la podemos poner. Siempre podemos poner solo 3. Pero, ojo, hay una excepción, y ahí viene la regla número 4. Los únicos números que se pueden repetir son el 1, que es la I, el X, que es el 10, la C, que es el 100, y la M, que es 1000. Ojo, esos sí se pueden repetir. Pero los números romanos que nunca los pueden repetir son la V, la L y la D. O sea, el 5, el 50 y el 500 nunca se pueden repetir. O sea, ustedes nunca pueden hacer esto. Ah, profe, fácil, 15. 5 más 5 más 5 es igual a 15. No, porque entonces ustedes están incumpliendo la regla de repetición. No se puede repetir la V. Ah, profe, 150, fácil, 13L, ¿cierto? Porque 50 más 50, 100 más 50, 150. No se puede porque la L no se puede repetir, ¿listo? Y las letras que se pueden repetir, ustedes nunca las pueden poner más de 3 veces. O sea que no pueden poner 4000 así. No pueden poner 4000 con 4 M's.
¿Cierto que no? No, porque solamente se pueden repetir ¿cuántas veces? 3. 3 veces. ¿Listo? Bueno, vamos con la quinta regla. La quinta regla es muy fácil. Dice así: si encuentras un número romano que tiene una línea pequeña sobre él, entonces debes multiplicar ese número por 1000. Entonces, un ejemplo. Tienen la V, pero entonces resulta que esta V que vale 5 tiene una rayita arriba. Entonces la regla dice que ustedes deben multiplicar por 1000. Vamos a aprender hoy algo que es cómo multiplicar por 1000 sin hacer toda la operación. Entonces es muy fácil. Cuando ustedes quieren multiplicar cualquier número por 1000, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a poner el número que van a multiplicar. En este caso yo quiero multiplicar 5 por 1000. Entonces yo pongo el 5. Luego le voy a poner un puntico que me va a indicar que lo multipliqué por 1000. ¿Listo? Y le voy a poner los ceros del 1000. En este caso 1000 tiene 1, 2, 3 ceros. Entonces los voy a poner 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la V con la línea en la parte superior equivale al número 5000. Es decir, que 5 por 1000 me da 5000. ¿Listo? Otro ejemplo. Digamos que tenemos el número X, que es el número 10, ¿cierto? Y si yo lo acompaño con una línea arriba, eso quiere decir que debo multiplicar ese 10 por 1000. Entonces, ¿qué hago? Pongo el número que voy a multiplicar, 10. Le pongo un puntico que indica que lo multipliqué por 1000 y le voy a poner los 3 ceros del 1000. 1, 2 y 3. Listo. Entonces, si nos fijamos, X con la línea arriba, o sea, multiplicado por 1000, nos da 10.000. Y así lo van a hacer con cualquier número. ¿Listo? Con cualquier número, no solo con los romanos. Con cualquier número que usted quiera multiplicar por 1000, pone el número que va a multiplicar, pone el punto que indica que multiplicó por 1000 y le pone los 3 ceros. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que en la cartillita, lo primero que ustedes debían hacer era colorear la pareja del mismo color. Entonces, la idea, mis amores, es que ustedes identifiquen qué número es los que están ahí en números romanos y lo coloreen del mismo color con el número de nuestro sistema de numeración. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la I solita vale 1. Entonces, ¿qué hago? Yo coloreo el 1 romano, en este caso yo lo coloreé de amarillo, y coloreo el 1 de nuestro sistema del mismo color. Fíjense que yo los coloreé de amarillo. ¿Listo? No lo van a unir con líneas, los van a colorear porque es que con la rayita a veces se ve muy desordenado. Luego, si yo tengo un 1 y otro 1, ese número ¿cuál sería? 2, ¿cierto? Porque 1 más 1 me da 2. Entonces yo coloreo el 2 romano y coloreo el 2 de nuestro sistema de numeración. Si ustedes se dan cuenta, 3 palitos de la I, entonces yo sumo 1 más 1 más 1 a 3, fácil. Entonces coloreo el 3 romano y el 3 de nuestro sistema de numeración. No lo vayan a unir con rayitas, yo lo estoy uniendo para que ustedes lo puedan ver. Listo, entonces tenemos ahora, aquí tenemos la regla del número menor antes que el mayor. Entonces, ¿qué hago? Resto, ¿cierto? Entonces, como tengo el 1 y el 5, entonces a 5 le resto 1 y eso me da 4. Entonces, coloreo el número romano 4 y el 4 de nuestro sistema. Ya sabemos que la V vale 5. ¿Listo? Entonces la coloreo del mismo color. Listo. Aquí viene la regla de la suma. Entonces, recuerden, número mayor primero y luego el número menor, entonces sumo. 5 más 1 es igual a 6. Y así lo van a hacer con los otros números. ¿Listo? Eso está muy fácil. La siguiente, entonces, es usando la regla 5, que recordemos que es multiplicar por 1000, cuando encontramos una rayita en la parte superior de cada número. Entonces, vamos a poner los resultados. Entonces, recordemos, V5, si le pongo los 3 ceros del 1000, entonces tengo 5000, ¿cierto? Pongo el número que voy a multiplicar, un puntito que indica 1000 y los 3 ceros del 1000. ¿Listo? Luego identifico el número romano que tengo aquí.
tengo el 5 y luego tengo número menor al lado derecho. Eso quiere decir que tengo que sumar 5 más 1, 6 más 1, 6, 7 más 1, 8. 8. Entonces pongo el número 8 que voy a multiplicar, el puntico que indica 1000 y le voy a poner los 3 ceros que multiplique por 1000. ¿Listo? Ahí están las respuestas, pero la idea es que ustedes lo hagan y ahí sí rectifiquen sus respuestas. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. En la siguiente vamos a prestar mucha, pero mucha atención. Teniendo en cuenta las reglas de los números romanos, escribe los siguientes números. Entonces, les voy a dar una pista para escribir números romanos. Entonces, digamos que tenemos el número 23. ¿Listo? Como yo ya tengo aquí, miren aquí yo les puse las pistas y los valores para que los tengamos ahí siempre presentes. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir ese 23 en nuestro sistema de numeración. Nosotros tenemos unidades y decenas. Los números romanos no usan unidades, no usan decenas. Pero, escuchen esto, como nosotros ya sabemos nuestro sistema, es más fácil escribir los números romanos. Entonces tengo 23. Entonces yo siempre voy a empezar a ubicar la decena. ¿Listo? En los números romanos. En este caso la decena es 2. 2 decenas son 20, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las decenas se cuentan de 10 en 10. Y si tengo 2, pues tengo 10 y tengo 20. Entonces, yo voy a buscar un número que se acerque a ese 20 por debajo. ¿Qué quiere decir por debajo? Que sea menor que ese 20. Entonces, 1 no, porque tendría que hacer muchos unos y no puedo repetirlos. ¿Más de cuántas veces? De 3. 5 no puede ser porque la V no se puede repetir. X, ¿será que puedo repetir la X 2 veces? ¡Ah! Sí, cierto, 10 más 10 me da 20, o sea que puedo poner una X, 2X para que me den 20. Listo, ya tengo la decena, número 2, son 20, ¿cierto? Y luego voy a buscar las unidades, entonces ¿será que a ese 20 le falta o le sobra? Entonces le faltan, ¿cierto? ¿Cuántas unidades le faltarán? Pues le faltan 3. Entonces yo pongo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, o sea, 3 unos. Y ya tengo el número 23. ¿Listo? Luego vamos con el 45. Entonces, muy fácil. Voy a hacer el 45. Entonces, para eso hago lo mismo. Entonces, cojo el 45, lo divido en unidades y decenas y ya sé que tengo la decena 4 decenas, eso quiere decir que tengo 40 y voy a hacer exactamente lo que hice con el número 23. Entonces, ¿será que 1? No, ya sé que no, porque si no puedo hacer 20, pues mucho menos 40. 10 tendría que hacer 4, ¿cierto? Porque 10 más 10, 20 más 10, 30 más 10, 40. No puedo porque no se puede usar más de 3 veces la X, entonces no me sirve. L, ¿será que puedo usar la L? 50, pues pongámosla, ¿cierto? Entonces la ponemos. Entonces, L es 50. Pero ya me pasé, ¿cierto? A L le sobra. ¿Cuánto le sobra a 50 para llegar a 40? Pensemos, ¿cuánto le faltará? 40, 50 para llegar a 40, ¿cuánto? Entonces 10, ¿cierto? Entonces 10. 50 le sobran 10 para llegar a 40, ¿cierto? Le sobran 10 para llegar a 40. Entonces ya tengo el número 40. XL es igual a 40. Pero ahora me falta el 5. Fácil, porque es que el 5 romano sí existe. Entonces yo voy a poner el 5. Listo. Y ya tengo el número 45. Y así lo van a hacer con todos estos. Van a mirar la decena y luego van a buscar en el número romano que más se acerque, teniendo en cuenta las reglas. Ojo, no pueden repetir la I, la X y la C por más de 3 veces. Entonces, pilas con eso. La V y la L no se puede repetir. Entonces, ya saben, ubican la decena y luego ubican la unidad. ¿Listo? Bueno, esta también